Ok. ¿Qué pedo es? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Y hoy estoy yo aquí con ustedes. ¡Yay! Nadie me dijo qué ¿Qué está decir. pasando? Yo dije, estos cuates lo tienen todo bajo control. Este video hoy va a ser en español y yo tengo que hablar español. No sé por qué estoy aquí. El día de hoy vamos a analizar el español de Miss Holly, porque el español de Holly es casi impecable, pero hay algunas preguntas que les hicimos a ustedes en Instagram y muchos de ustedes, hablantes nativos del español, las obtuvieron mal, entonces quiero ver si Holly habla mejor el español que un hablante nativo. No, hombre, qué bonito examen. Sí. O sea que si repruebo no me fue tampoco tan mal. No, porque no, no. algunos hablantes nativos también reprobaron. Sí, exactamente. Ok, me siento un poco mejor. Yo ya hice este examen. ¿Cómo te fue? Muy bien. Mejor. Creo que yo fui mejor que los mexicanos. Sí. Porque nosotros le pensamos un poco más a la hora de hablar, por lo mismo de que nuestro cerebro está como que tratando de no equivocarse, ¿no? Sí. 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 Sí, claro. Sí, sí. Sí, lo que digas tú. Entonces tenemos algunas preguntas, no me acuerdo cuántas, pero no son muchas. Ok. Te voy a dar dos opciones. Tú me vas a decir cuál es la correcta. Ok. Y la respuesta correcta va a ser de acuerdo a la RAE. O sea, la Real Academia Pero Española. que la madre patria nos ha dicho cómo se pronuncia. Ahora, cuando hicimos el primer video con Yannick, muchos de ustedes dijeron, la RAE no vale nada, la RAE ya tiene que actualizarse porque las cosas son diferentes. Pero para este video vamos a hacerle caso a la RAE. Ok, pero me gusta tener ese parámetro porque lo voy a tomar en cuenta. ¿Qué dice la RAE? Aunque yo no esté de acuerdo, voy a tratar de imaginarme qué dirá la RAE. Ok, pero la RAE es la RAE. La RAE es la RAE. La RAE es la RAE. Hey, Híjole, hey, la RAE hey, es la hey, RAE. Pinche. Es como el punchis punchis. ¿Quisiste decir Oye, punchis? punchis. Quiso decir punchis. Pinche. That was so good. Oh my God. Pinche. Iconic. No tengo como cilantro aquí. Menta. No, cilantro no, pero menta sí. Ok, ya. Ay, qué calor. Si Holly no sabe la respuesta, puede preguntar a Ben. Sí, cierto. ¿Cuántas veces le puedo preguntar a Ben? ¿Tengo como un lifeline, Una digamos? vez. Una Una vez. vez. Ok, ¿y cuántas preguntas son en total? No sé. No sé. Perfecto. Gracias. Vamos a ver. Estamos muy preparados para este video, como pueden ver. I refuse. A ver, to look. Holly, Ok. ¿cuál es la manera correcta de decir esta palabra? Ujú. La opción 1 es gripa, la segunda es gripe. Es la opción 2. Se dice gripe. Se Se gripe. dice. Se- ¡Ay, no es cierto, hija! Oh my God, ay, Tiraron perdón. mi mojito, amigo. Oye, ¿viste cómo le valió? I love you, Agustina. But why? ¿Están de acuerdo que yo no me puedo mover con Charlie aquí? Baba, can I have some of your mojito? Pinche. Thank you, honey angel. Ahí está. Ven. Pinche. Bueno, antes de que se cayera mi mojito, había comentado que aunque solemos decir gripa, a mí me parece que lo correcto es gripe. Ok. Suena rarísimo ahora que lo pienso, pero sí. Yanni contestó hace un año, creo. Gripa. Preguntamos en Instagram y el 56% de ustedes dijo gripe. O sea que estás con la mayoría. Ajá. Y la respuesta correcta es... Según la RAE... Según la RAE, ambas son correctas. Yeah, so that means we're not wrong, right? Ujú. Eso. Gripe en España, porque gripa es en México y en Colombia. ¿Cómo se escribe voltear en pasado? Yo volteé o yo volteé. Yo volteé. V-O-L-T-E con acento E. ¿E con acento E? Volteé. Ah, no, perdón. Ay, espérate. E con acento. Ya. Me ayudaste, pero tienes toda la razón. Volteé. Sí, no es volteé, es volteé. Volteé, ajá. Sí, perdón. Ok, hace un año yo dije volteé. Y siempre contestaban lo opuesto. 74% dijeron que volteé. ¿Es Como correcto? Holly. Sí, como La Holly. Holly está con la mayoría Volteé. todavía. La respuesta correcta es que volteé no está en el diccionario. Ah, muy bien. Holly. Pinche. ¿Cuál es el nombre o la manera correcta de decir lo que está apareciendo en la pantalla ahorita?
Ah, eso. Pues, Ándale. La opción 1 es apóstrofe. La opción 2 es apóstrofo. Uy, esta es una de esas situaciones que me dan mucho coraje porque siento que yo lo sabía y luego alguien me dijo que lo que yo sabía estaba mal. Ajá. Entonces yo cambié eso en mi mente y dije, lo que tú crees está mal. Ok. Y después me enteré que la persona que me corrigió estaba mal. Ok. Entonces ahora ya no me acuerdo. Ay, híjole. Yo creo que es apóstrofe. Mi intuición me dice apóstrofe, pero yo ya sé que lo que yo pensaba está mal. Ok. Entonces creo que es apóstrofo. Apóstrofo. Pero a mí me suena mal. Apóstrofe. Apóstrofe. Sí. Hace un año Yannick dijo apóstrofo. Siempre. Diferentes Sí. páginas. 92% dijeron apóstrofe. Ay, los amo. La RAE dice... La RAE. La RAE. Apóstrofe no se debe confundir con apóstrofo. Apóstrofo es el signo ortográfico auxiliar con forma de coma alta. Entonces, ¿es el mío? You were right. Yes. Oh my goodness. Entonces es que sí, por eso yo dudo. Ok. Perfecta no podía ser. Cortemos a la canción de Justin Yannick. Apóstrofe. Apóstrofo. Tienes que poner un apóstrofo. ¿What? ¿Qué estás haciendo, loco? Apóstrofo. ¿Qué? I love that. Okay, that's gonna help me in the future. Sí, sí, sí. Apóstrofo. Pero mira, el 92% está conmigo, entonces Sí. ¡viva México! Bien. Pero en tu cara. Pero en tu cara. En pasado se dice yo me distraje o yo me distraí. Siento que he escuchado muchísimo yo me distraí, pero me parece correcto. Yo me distraje. Que hace un año yo dije distraje. Oh, we're on the same page. High five. First time. First time. Nice. 91% dijeron distraje también. Ok, estamos muy bien todos. Y Muy bien. el RAE dice me distraje. ¡Bravo! O sea, en resumen, no estaba tan difícil la pregunta. No estaba tan difícil la pregunta. ok, vamos a cortar eso. No, déjalo. Me gusta atinarle. Holly, Sí. ¿cómo se dice lo siguiente? ¿21 personas o 21 personas? En mis momentos de aprendizaje, quizá hubiera dicho 21 personas, pero lo correcto es 21 personas. Hace un año, Yannick dijo 21 personas. Eso es todo, mi alemán. En Instagram, el 93% dijo 21 personas. O sea que están con Ok, la mayoría. ok. La RAE dice, se debe decir 21 personas porque es femenino. No te creo, no. Españoles, díganos si ustedes dicen 21 personas. Sí. La próxima pregunta es sí. ¿Qué? No sé cómo se llama eso. ¿Qué? ¿Es él satisfació o él satisfizo? Ah, qué bonita pregunta. Satisfizo. Yo dije satisfació. 69% dijeron satisfació. ¿En serio? ¿69? Sí. ¡Wow! Estoy con la minoría. A ver cómo Sí. nos fue. Satisfació no está en el diccionario. ¡Wow! La mayoría lo Ahí toma. sí me fue mejor que a la mayoría. No lo puedo Te creer, fue amigos. mejor que a los nativos. Es porque Benjamín me ayuda todos los días a pulir mi español. Seguro. Se dice rebasar o arrebasar. Lo interesante de esto es que muchas veces dices, lo voy a rebasar. Entonces, no te das cuenta y cuando estás aprendiendo de puro oído, pues no sabes. Yo por mucho tiempo sí pensé que era arrebasar, pero Ajá. después entendí que es rebasar y me voy con rebasar. Hace un año Yannick dijo arrebasar. En Instagram, el 86% dijo rebasar. La RAE dice arrebasar no existe en el diccionario. Ay, qué Así que detalle, está amigo. Muy bien. Lo siento. Qué Bien. triste. Oh, wow. Muy bien, Holly, muy bien. Gracias, Sí, muy bien. Gracias. Uf. Ok, la próxima pregunta es fácil. Para hacer pipí, ¿es mear o miar? Es que casi no Usas había esa escuchado palabra. esa palabra y nunca la he usado. Ajá. Tengo que mear. Tengo que mear. ¿Sabes qué? El comodín. Ah. Voy a traer a mi esposo. Ven para acá, mi Ven. amor. Ven. Lo que no saben es si estamos diciendo ven o ven. Soy tu comodín, me trajiste para Se mear. dice miar. Se dice miar o mear. Mear. Ok, Con nos E. vamos con mear.
¿Seguro? Sí, segurísimo. Ay, mírala, Wow. mírala plantando la semilla de la duda. Bueno, ya me voy. Ven. Confío ciegamente en él. 85% dijeron mear. Con E. Mear es correcto. Gracias, mi amor. Nunca pensé que me podrías ayudar con algo tan raro, pero bueno, aquí estamos. Y Ben si sabe mear. Ay. la última vez yo dije miar. Oh my gosh, it's like priceless. We always do the opposite. ¿Por qué dijiste mear? Porque Joss me confundió. ¿No es cierto? ¿Sí? No, le marcaste a mi amigo Roberto, fue tu Joker también. Ah, sí, por ¿Y eso. él se equivocó? Sí. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Dijo que es miar. ¿Cuál es el pasado de venir? ¿Venimos o vinimos? Yo, tú, nosotros. Es vinimos. Con I. Nosotros vinimos. Ujú. Ujú. Porque venimos es presente. Venimos frecuentemente a este restaurante. Ah, sí, vinimos ayer. This woman, wow, Holly. I got it right. El pasado es vinimos y venimos es el presente. ¡Woo! Y te digo lo que dijeron en Instagram, ¿Qué dijeron? 50-50. Ah. Exactamente 50-50. ¿Y qué dijo Yannick? Venimos. No, no creo. No, yo tampoco creo. Pongan el clip. ¿Sabes qué? Es que no acostumbramos a escuchar eso. Oh, la última. Oh, La última. Solo he fallado en una, ¿verdad? Una. ¿Una? No, Gracias. una. Pensé que más. Eso es, sí. Solo Mira, fallé ven también como una. que creo Creo que que más. una o dos. No, una. Ahorita lo ven. Una cosa es la verdad y otra cosa son las mentiras. Ah. Apóstrofe no se debe confundir con apóstrofo. Se debe decir 21 personas porque es femenino. ¿Lista para la última pregunta? Sí, listísima. ¿Qué es? ¿Yo aprieto o yo aprieto? Honestamente, esta va a ser sencilla para mí porque jamás he escuchado aprieto. ¿Ok? Yo aprieto. Ay, Y ya. probablemente estoy mal, ¿por qué le están preguntando? Pero yo voy a decir aprieto porque eso es lo que yo realmente pienso. Dije aprieto. También. Yes, that means we're right. That's all I'm saying. La mayoría, con 82%, dijeron aprieto también. Y la RAE dice que aprieto es correcto. ¡Ay! Me tenían bien nerviosa. La cara de Holly. Es que yo dije, dijo la raya? no lo hubieran incluido si no fuera difícil. Yo dije, ya la regué. Yo les tengo una. Ay, no. Oh, Holly. Bonus no, round. Ok. ¡Sorpresa! Ven, O sea, no ven, quieres que yo ven. salga impune de aquí. ¿Cómo se dice? ¿Murciélago o murciégalo? Ay, no. Yo no puedo oír una diferencia. ¿Murciélago o murciégalo? Ah. Galo. ¿Murciégalo? Lago es como lago. Lago en el No son cielo. lagos. El raciocinio de Yannick. Me encantó. No Y tiene nada vas que a ver ver que con- va a ganar. Mira, es murciélago. Ya, murciélago. Sí. Sí, eso. Murciégalo es como lo que dices cuando estás bebé, cuando eres niño. Claro. Es monstruo. Como en lugar de inglés monstruo. decimos magazine en vez de magazine. Es lo mismo. Sí. Ajá. Pues, para su sorpresa, No. ambas son correctas. ¡Ah! Bueno. Ambas son correctas porque una viene de la etimología y la otra ya fue aprobada después del siglo XVIII, una cosa así. O sea que todos estamos bien. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Bravo. Bien, Holly. Bien hecho. O sea que Holly habla mejor que un hablante nativo. No lo merezco. No, pero suena bonito. Pero... De acuerdo a nuestro cuestionario, pues. Wow, qué bonito. La verdad, muy bien. siento que sí en algunas cosas como que has tenido que batallar un poco más. Entonces, solo es por eso. Y un hablante nativo como que ni siquiera lo tiene que pensar, porque lleva Sí. toda la vida hablando así. Sí. ¿no? Sí. Solo por eso. Esperamos que les haya gustado este video. Muchos de ustedes habían estado pidiendo a esta mujerona en nuestro canal, así es que ya está aquí. Y ojalá hagamos muchos más videos. Sí. Juntos, porque te queremos, Holly. Igualmente, Germans, do you guys hug? Okay. Yeah, sure. No olviden checar el canal de Holly para ver el video que hicimos en su canal. Y esperamos que les guste muchísimo. Bye. Nos vemos. Cuídense. Adiós, pedos, güeyes. Pedos, adiós, pedos. What? Y ya ni que I don't even know. Pinche, 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 pinche. Chus.